Bueno, como Luis comentó, este tema va a ser en torno a los videojuegos para aprender o para adquirir ciertas habilidades específicas. Ok, muchos ya han visto un poco algunos de las diapositivas o algunos de los prototipos, eh, pero bueno, hay otros que no, entonces, bueno, una disculpa para los que ya es repetitivo esto, ¿no? Ok, bueno, en esta plática voy a dar una breve introducción, un poco sobre mí, unos conceptos básicos o algunos conceptos relacionados con el aprendizaje. Después voy a hablar sobre algunos diseños que desarrollé muy brevemente para que dé tiempo un poco de mostrar varios. Uno es relacionado al reconocimiento del tono y otro es relacionado a la adquisición de habilidades rítmicas y el último es relacionado al aprendizaje de técnicas geofísicas en campo. Bueno, ya sé. Eh, un poco sobre mí. Yo nací en un lugar remoto llamado antes Distrito Federal, ahora CDMX, Ciudad de México. Como comentaba Luis, estudié la maestría, la licenciatura en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en Ingeniería Electrónica. Después tuve la oportunidad de hacer una maestría en Tecnología Musical, igual en la UNAM. Eh, y mi doctorado lo hice en el Digital Media Lab de la Universidad de Bremen y pues actualmente estoy trabajando con la doctora Mónica Tentori como postdoctorante aquí en el CICESE en Ensenada. Ok, bueno, Luis comentó acerca de después de la facultad me dediqué mucho a la parte de arte electrónico, estuve trabajando en el centro multimedia del Centro Nacional de las Artes, y tuve la oportunidad de presentar una pieza llamada La Fuerza de tus Manos en un festival de arte interactivo, en el que en el que la idea era cómo podíamos hacer cosas con la magia, ¿no? Cómo podíamos acercar la tecnología con una temática de la magia. Entonces, bueno, básicamente fue desarrollar esto de la magia con lo primero que piensas es mover objetos, con las manos, ¿no? Merlín y todos estos, ¿no? Entonces, lo que desarrollé fue un dispositivo en el que la gente mediante unas antenas acercaba las manos, estas sensaban las frecuencias o la diferencia de frecuencias entre las posiciones de las manos y podías mover mediante un sistema de engranes e imanes, podías mover objetos sobre una superficie, en este caso fue una mesa. Después también me dediqué mucho a hacer circuit bending. Eh, no sé por qué se está trabando el audio, pero bueno, básicamente el circuit bending es hackear dispositivos electrónicos con el fin de generar estructuras sonoras, ¿ok? O con el fin de piezas sonoras. Es una filosofía que viene de algunos movimientos fluxus de mediados de los años 1960 más o menos. Y bueno, se ha adquirido mucha fuerza en el medio del arte electrónico. Otra área en la que me dediqué y que, bueno, todavía sigo trabajando un poco en ella es live coding, que es igual la creación sonora mediante algoritmos usando un programa que se llama Super Collider, que es la creación de código en el que tú vas escribiendo algoritmos, como por ejemplo los que se ven aquí en la pantalla, y cada línea de código tiene un sonido diferente. Entonces, no es lo mismo que hacer música electrónica, tú estás creando tus propios sonidos con tus frecuencias, tus amplitudes, eh, en fin. Es un programa bastante robusto. Y se hacen festivales alrededor del live coding. Y para mi maestría, mi proyecto de maestría, diseñé una interfaz simulando lo que es Guitar Hero o Rock Band. Eh, yo toco el violín bueno, estudié violín hace por 8 años más o menos, entonces siempre quise tener como que este acercamiento
tecnología violín, tecnología música. Entonces, bueno, lo que pensé fue usar el violín, cómo podrían adquirir habilidades los que están estudiando violín mediante el uso de la tecnología. Entonces, bueno, diseñé una plantilla LED para simular un poco lo que es Guitar Hero y una interfaz visual en la que te va indicando dónde tienes que poner la posición del dedo de acuerdo a la partitura. También soy parte del Technical Committee del Immersive Learning Environment. Aquí dejo el código QR para que lo puedan escanear. Es una asociación, un comité técnico prácticamente nuevo. Llevamos 2 años ya trabajando como parte de la Education Society en la IEEE y estamos subdivididos en 5 grupos de interés. ¿Okay? El primer grupo es Technology and Metaverse, el segundo es Artificial Intelligence Machine Learning, Human Factor, Immersive Learning y Standardization. Ok, tenemos reuniones bimestrales, anuales, y en las que nos hemos juntado un grupo de alrededor 40 investigadores en torno al aprendizaje inmersivo de diferentes partes del mundo. Algunas de las preguntas que nos hemos hecho o que se ha hecho cada subgrupo de estas sesiones de lluvia de ideas y de reunirnos, por ejemplo, el grupo de Technology and Metaverse, por ejemplo, una de sus preguntas es cuáles son los elementos pedagógicos asociados con el estudio del metaverso. También tenemos, por ejemplo, el subgrupo de Artificial Intelligence, cómo ha sido probada la inteligencia artificial en los entornos de aprendizaje. Human Factors, una de las preguntas que más llamó la atención, cómo podemos censar las discapacidades para incluirlo, para ser más inclusivos en los entornos de aprendizaje inmersivo. La estandarización, que es una de las partes más fuertes, se encarga de clasificar, categorizar, describir estrategias educativas, tácticas y modos de operación. Y el último grupo de interés es la educación. Cómo podríamos hacer diferentes experiencias de aprendizaje en estos procesos de aprendizaje inmersivo. Es un comité técnico bastante multidisciplinario, vale la pena echarle un ojo a la página. También formo parte del programa de Inspiring Minds del Heidelberg Laureate Forum Foundation. Este es un programa también muy padre, que ojalá puedan echarle un ojo. También aquí les dejé el QR para que vean de qué se trata. Yo tuve la oportunidad de asistir. Este foro organiza cada año una conferencia anual en la que se reúnen matemáticos de todo el mundo, investigadores de ciencias de la computación que han ganado premios muy importantes y uno puede acercarse a ellos en las cenas, porque ese es el objetivo, ¿no? Que uno se pueda hacer networking con estas personas que bueno, a veces es complicado tener acceso a ellas, ¿no? Entonces, cada año se hace este congreso. Ahorita creo que ya pasó el deadline para aplicar, para los que quieran asistir, pero bueno, checar la página. Ok, y bueno, como algunos saben, a mí me gustan mucho las frases. Entonces, bueno, jugar es la forma favorita de nuestro cerebro para aprender, de una escritora y poetista estadounidense, si no me equivoco. Ok, ¿qué es un juego? Y quiero empezar por esta parte de qué es un juego. Ok, hay muchísimas definiciones de qué es un juego. La que más me gusta a mí es que un juego se basa en reglas con consecuencias negociables, tiene variables y resultados cuantificables con diferentes valores que el jugador trata de influir. Y el jugador se siente apegado a estos resultados. ¿Ok? Para un juego en específico, un videojuego, hay 2 categorías. Una es la parte del diseño que le llaman verbos. ¿Ok? Tú tienes un cubito que se va
hace una acción y para eliminar otro cubo. Pero eso no nos produce ningún sentimiento. Entonces aquí vienen los sustantivos, que es la parte ya del diseño. ¿Okay? En los sustantivos ya le pones una figura al cubito, entonces ya van creando más significado. Ok, los primeros estudios han demostrado las valiosas contribuciones de los videojuegos en la educación y la formación, la importancia de algunas mecánicas de juego utilizadas de los videojuegos de entretenimiento, cómo han sido adaptadas a los videojuegos para educativos o juegos serios, y las prácticas, marcos y modelos existentes en el diseño de juegos serios se centran en proporcionar pautas y métodos para el diseño. Se enfocan en el análisis de las relaciones entre los elementos del juego y la mecánica del videojuego. Los juegos y el aprendizaje tienen semejanza en algunas dinámicas, sin embargo, aún no se han definido claramente. Es un tema todavía muy disperso, todavía no está muy acotado. Ok, ¿cómo nos ayudan los videojuegos? Bueno, pues transmiten información en forma de estímulos y los jugadores reaccionan a esos estímulos dependiendo de la actividad. Ok, aquí voy a enfocarme un poco a los videojuegos serios, que son una de las definiciones, son aplicaciones informáticas interactivas con o sin una computadora, un componente de hardware, con desafíos, son divertidos, atractivos, incorporan algunos mecanismos de puntuación y algunos de retroalimentación, con el fin de proporcionar habilidades útiles para determinados casos de la vida real. Tienen componentes y elementos de juegos genéricos, como mencionaba. Estas mecánicas aún no han sido bien definidas debido a que enmarcan, es muy complejo su definición por las cuestiones psicológicas que pueden contener. Algunos están basados en las teorías de comportamiento durante el proceso de diseño, algunos videojuegos. Existe una relación entre las teorías del comportamiento y la elección de diferentes elementos del juego con los que se deben integrar estos videojuegos serios. Ok, diseñar un videojuego serio no solo depende de un diseño visual, sino también si queremos que se aprenda y que sea interesante, se debe de también considerar la experiencia del juego. Gajadar aquí propone que se debe de considerar la experiencia subjetiva, en la que tenemos un envolvimiento del jugador y un disfrute o gozo del jugador. ¿Ok? El envolvimiento está considerado por el flow o flujo, la inmersión y el compromiso que adquiere uno con el juego, mientras que el disfrute o goce del videojuego está afectado por un afecto positivo, que tanto te gusta el juego, si te sientes feliz, una competencia, si te sientes que tienes las habilidades para desarrollar el juego, tiene también los challenge, qué tantos deben de contener para que un videojuego sea desafiante. También pueden producir tensión o enojo. Y también pueden producir efectos negativos como aburrimiento, distracción. Entonces, todos estos elementos van a originar unos cambios en el aprendizaje, en cómo adquirimos el aprendizaje. Por ejemplo, en los efectos negativos tenemos el aburrimiento, que es uno de los peores elementos para adquirir un aprendizaje. Inclusive es mejor tener enojo con el videojuego que aburrimiento con el videojuego para el aprendizaje. Ok. La principal razón para el uso de los videojuegos serios o basados en el aprendizaje o aprendizaje basado en juegos es la motivación durante el juego. ¿Qué es lo que hace una persona que quiera practicar violín, por ejemplo?
pues una motivación, ¿no? O sea, a veces vas a una escuela y no necesitas que te paguen para que aprendas violín, ¿no? Uno va porque se siente motivado, porque se interesa en el instrumento y sí, y continúa estudiándolo por esta motivación. Ok, la motivación es descrita por la teoría de la autodeterminación. Esta teoría define dos clases de motivación. La motivación intrínseca, que es hacer algo interesante o placentero, y la motivación extrínseca, que es hacer algo por alguna razón diferente a la tarea, ¿no? Porque tienes que cumplir en la escuela, porque tienes que hacerlo es diferente a la tarea. Un alumno motivado no puede dejar de aprender y activa estrategias cognitivas eficientes para la memoria a largo plazo. Dennis y Ryan crearon o agruparon estas diferentes componentes en este diagrama, en el que vemos que en la parte media del diagrama pues, se encuentra el flujo, la atención lúdica, el placer, control, y si nos vamos acercando hacia mayores retos, empezamos a sentir ansiedad, nos desconectamos, o si somos muy hábiles con las dinámicas, pues entonces empezamos a sentirnos aburridos, ¿no? Ya no hay un reto, ya no hay un desafío. Ok, una de las teorías más comentadas, estudiadas en relación al diseño de videojuegos, sobre todo para el aprendizaje, es la teoría del flujo o flow. Este es un estado mental en el que el individuo olvida todos los aspectos de la vida, todos los aspectos malos de la vida, no se distrae, no recibe información externa. La atención está en el videojuego, bueno, en este caso en el videojuego, en los estímulos relevantes que están emanando del videojuego. Necesita una retroalimentación inmediata y continua, sea positiva o negativa, para conocer cómo vamos desempeñándonos y tiene que tener un equilibrio entre habilidades y desafíos. Pero Chen llega y dice, bueno, pues la teoría del flujo está bien, pero no se puede aplicar a los videojuegos para el aprendizaje. Yo propongo un estado de inmersión y no de flujo. Y él define como el estado de inmersión mantiene la experiencia de compromiso con el juego, mientras los conservadores, los jugadores conservan cierta conciencia de su entorno. Y lo divide en tres partes. El primero es una inmersión que le llama compromiso, que se refiere a las preferencias de los jugadores. Si al jugador le gusta el juego, va a seguir jugándolo. Si no, se olvida de él. Una vez que le interesa, este videojuego sigue un estado de absorción. La atención del jugador se centra en el juego, así la percepción del entorno y las necesidades físicas empiezan a disminuir. A los que son gamers esto les está pareciendo familiar. Y la inmersión total, donde los jugadores se sientan involucrados en el juego, es todo lo que importa. Pueden sentir una presencia virtual con componentes afectivos, cognitivos y emocionales. Ok, esto fue un poco de teorías en torno a los videojuegos y ahorita voy a presentar algunos prototipos en los que trabajé y estoy trabajando. Muy brevemente, algunos casos de estudio también muy por encima para no tomar más del tiempo que necesitamos. Ok, bueno, el primer prototipo, obviamente, pues como mi parte musical y mi parte de violinista o como quieran ver, no lo pude dejar. Una parte importante y que me llamaba la atención era la teoría auditiva motriz, ¿no? ¿Cómo adquirimos o durante mis estudios, cómo yo adquirí cierta habilidad que escuchaba una nota y mis dedos reaccionaban automáticamente a la nota, ¿no? Sin saber qué nota era realmente, ¿no? No sabía si era un do, un re, simplemente era de tanto practicar se crea una asociación auditiva motriz. Entonces, bueno,
Otra de mis citas que me gustan es: la música trae un brillo cálido a mi visión, descongelando mi mente y los músculos de su invernal interminable, que está muy ligado a la parte de memoria muscular que quise poner un poco en este dispositivo. Ok, tengo algunas preguntas generales de investigación referente a los juegos en general. Los videojuegos musicales contienen varios estímulos que pueden ser percibidos por los humanos. ¿Cómo afectan estos estímulos la interacción entre jugadores y juego? La experiencia. ¿Cómo mejoran los videojuegos basados en la música, la experiencia humana subjetiva, esto que veíamos de Gajajadar, de los jugadores con los videojuegos? ¿Y cuáles son los requisitos básicos de diseño para obtener realmente un aprendizaje? Ok, bueno, eh, primero es importante saber qué es el tono. Muchos a lo mejor no son músicos y bueno, el tono es una de las palabras fundamentales en toda la música, uno de los elementos fundamentales de la música. ¿Ok? Nosotros producimos una vibración que es captada por nuestro oído. Esta vibración viene, o con la que conocemos como la frecuencia, es captada por nuestro cerebro de una forma en la que procesa si es una frecuencia baja o aguda, si es un tono grave o agudo. Y nuestro cerebro asocia, bueno, es una frecuencia baja, entonces es una nota do. Es una frecuencia alta, es una nota si. El tono es entonces como el oído humano escucha y entiende esta frecuencia. Ok, existen aplicaciones para entrenar este oído. Ajá, bueno, entrenar el oído quiere decir identificar las notas. Algunas no consideran la experiencia de usuario ni los enfoques de aprendizaje. Por ejemplo, algunos ejemplos, está este pianito en el que te va tocando una nota y tú solo le tienes que ir diciendo si es un do, si es un re y demás. Y esta otra que, bueno, que a mí me gustó bastante, está un poco más entretenida, en la que, bueno, escuchas un tono y tú seleccionas qué nota crees que es la correspondiente. Ok, para esto diseñamos un videojuego que se llama Bard's Tale Game. Este videojuego tiene una pantalla principal, tiene un tutorial de cómo se tiene que comportar el avatar, cómo tiene que interactuar dentro del entorno visual o gráfico, y tiene también duelo, retos, ¿no? Ok, para este videojuego utilizamos un modelo de aprendizaje, Learning Mechanics, Game Mechanics, en las que hacen una asociación entre, bueno, qué mecánicas de aprendizaje pueden ser compatibles con las mecánicas de juego. Y lo primero fue crear un mapa, identificar el flujo principal de nuestro videojuego, identificarlo, ok, bueno, inicia el videojuego, se selecciona un nivel, se da un tutorial, o no se da un tutorial, el juego implica movimientos, reacciones, vencer enemigos. Entonces, bueno, se va creando este mapa de asociación y va, eh, vamos empatando las mecánicas de aprendizaje de juego con las mecánicas de juego. Ok, entonces, bueno, para este Barstool Game hicimos este análisis de, bueno, okay, qué mecánicas van a ser las que podríamos obtener del diseño. Ok, bueno, el videojuego, a ver si este sí carga porque no estuvieron cargando los otros. Ok, básicamente el videojuego es este monito avatar, nuestro valiente avatar, en el que tiene toda una historia detrás de él, este, en el que tiene que enfrentarse a estos minions o enemigos, ¿no? Que bueno, son de un pueblo y un hechicero los convirtió en instrumentos musicales y le lanzan notas musicales. El guerrero, el valiente guerrero tiene que lanzar la nota correspondiente para poderlo vencer. Esta selección de la nota se hace mediante el teclado de la computadora y bueno, iba avanzando a diferentes niveles. Tenemos algunos
diseños específicos para apoyar a los jugadores, por ejemplo, qué nota es, eh, algunos colores y demás. Estas son las teclas de la computadora que usamos. La nota C es de Do, del más grave, a la B, que es la nota de Si, la más aguda. Entonces, bueno, ahí vas poniendo qué nota crees que es la que lanzó el enemigo y tienes que ir seleccionando esto con el fin de crear una eh, memoria muscular auditiva. Ok, hicimos un estudio, y bueno, de hecho es un juego bastante simple, usamos dinámicas simples en la que también los niños eh, pueden jugar y de hecho, bueno, este es mi sobrino, pero de hecho vi una asociación de las teclas con los sonidos, ¿no? Entonces se trató de mantener un diseño simple para que no distraiga, que también esa es otra parte de las teorías de los diseños, no distraer a los jugadores con tantas dinámicas, tantos elementos del juego, si lo que se quiere es un cierto entorno de aprendizaje. Entonces, para estas preguntas, la gamificación de una tarea de reconocimiento de tono es más atractiva para los jóvenes que una tarea no gamificada. Y pueden los usuarios aprender de la tarea con el reconocimiento de todo mediante el uso de este videojuego. Ok, en una oportunidad que tuve de ir a Coatepec, Veracruz, ahí estaba en ese entonces mi hermana trabajando, me prestó 16 estudiantes, fue un estudio muy rápido, fueron 8 participantes jugaron el videojuego, 8 participantes usaron esta aplicación de música que les explicaba, ¿no? Que es un tono y bueno, y aquí van seleccionando la música que va apareciendo. Que te dice, sí, está, no, bueno, no te dice, te indica que con verde y rojo estás bien o estás mal. ¿Ok? Entonces, bueno, esto fue un estudio muy sencillo en el que hicimos y los estudiantes fueron estudiantes de secundaria, jugaron 20 minutos el juego, ya sea Barstool Game o el uso de la aplicación web. Hicieron un cuestionario de experiencia del jugador, un perfil demográfico y sobre todo nos interesaban sus comentarios para seguir desarrollándolo. Ok, de los resultados preliminares que tuvimos, fue que, bueno, como se esperaba, para algunas escalas de este cuestionario, el videojuego de Barstool Game pues sí salió más alto, lo que quiere decir que, por ejemplo, en la competencia se sintieron más competentes, más inmersos. Este Flow sí fue un poco raro este resultado. Tensión, enojo, pues sí se enojaron un poco más eh, con la aplicación web. Y bueno, así todas las escalas del cuestionario del videojuego. Ok, los comentarios que recibimos fue después de jugar 20 minutos, bueno, pues querían jugar más, los que hicieron en la Barstool Game, creo que puedo aprender a reconocer el tono, me gusta el juego, los comentarios de la web, uno dijo dónde puedo encontrar la aplicación, muchos dijeron me aburrí, y después estoy cansado, ¿cuántas veces se repetirá esta tarea? Ok, y bueno, uno muy en particular, que era el único que era de los estudiantes gamers. Bueno, sí, le gustó mucho que fuera un diseño sencillo porque estaba acostumbrado a mundos virtuales 3D con dinámicas complejas, historias complejas. Entonces le gustó mucho la parte de que fuera un videojuego sencillo. eh, bueno, que dónde lo podía comprar. Ok, este fue un estudio, pero un preestudio, un estudio piloto. Ok. De lo que encontramos en este estudio piloto fue que la gamificación de una tarea de reconocimiento es más atractiva para los jóvenes que una no gamificada. El videojuego pues recibió más comentarios positivos, mientras que la aplicación web más comentarios respecto al aburrimiento. Y durante el juego y después del juego los participantes mostraron más interacción con la persona que hizo el estudio.
se sintieron, con el Barstool Game se sintieron más seguros y felices durante la sesión. Bueno, estos fueron observaciones que se hicieron. Se puede aprender con un videojuego como estos, el reconocimiento del tono. Bueno, no evaluamos el reconocimiento de tono como tal, solo la experiencia del usuario. Bueno, en la competencia, lo que se refiere a sentirse fuerte y hábil, tuvo mejor calificación el videojuego, sin embargo, no es un parámetro que afecta el aprendizaje. La inmersión está aquí se refiere a la inmersión auditiva y visual, ajá, no tanto al aprendizaje, también fue más elevada el videojuego. El aprendizaje, el flujo es la concentración, el interés y el disfrute de estarlo jugando está muy relacionado con el aprendizaje, sin embargo, el videojuego eh, fue puntuado menos con menos puntaje. La tensión, la molestia, el enojo en el videojuego pues, salió con menor puntaje y en la aplicación web con mayor puntaje, lo que quiere decir que bueno, la aplicación les causó más irritación eh, y sobre todo un poco de aburrimiento, ¿no? Que está muy asociado con la carencia del aprendizaje. Ok, los desafíos y las habilidades es importante para el aprendizaje y obtuvimos buenos puntajes. El afecto positivo, o sea, la diversión, el disfrute también tuvo buenos puntajes. Eh, Sin embargo, esto está igualmente más relacionado con la forma audiovisual que con el aprendizaje. En cambio, equilibrio y desafíos está muy relacionado con el aprendizaje. Obtuvimos buenos puntajes. ¿Ok? Afecto negativo en cuanto al aburrimiento y la distracción. Pues sí, obviamente, como esperábamos, en la aplicación tuvo un mayor puntaje, lo que quiere decir que, bueno, se aburrieron y se distrajeron más con la aplicación. Ok, este fue un caso de estudio muy piloto como para ver el potencial. Se hizo otro caso de estudio ya con más jugadores y obtuvimos resultados semejantes. Para Odisea electromagnética, este es en lo que estoy trabajando actualmente. Bueno, también en el otro, pero ahorita estoy un poco más enfocada a este. Ok, Odisea electromagnética surgió a partir de la necesidad de las prácticas de campo de los estudiantes de geofísica. Que la geofísica estudia el subsuelo, ¿no? Este, entonces, bueno, pues los estudiantes no podían ir al campo, uno, porque estaba en el COVID. Otra, porque, bueno, es costoso ir a campo y no todas las universidades tienen el presupuesto para llevarse a los estudiantes de campo. El tiempo también entre organizarse y cuadrar todos el tiempo se dificulta. Y bueno, y pues y tener un dispositivo virtual tiene mucho más alcance para que más personas pudieran o más estudiantes pudieran aprender técnicas geofísicas, ¿no? Es la adquisición de datos geofísicos, necesitan ir a campo, y necesitan saber cómo poner el equipo en el campo para poder tomar estos datos. Ok, bueno, este trabajo lo estamos haciendo con investigadores del CICESE de Geofísica Aplicada. Recopilamos entrevistas de estos investigadores, qué son las cosas que hacen cuando van a campo, los pasos que siguen para tomar estos datos, sus recomendaciones y demás, ¿no? Entonces, bueno, nos proporcionaron las entrevistas, artículos como de los diferentes métodos electromagnéticos que usan y cosas similares. Por otra parte, con colegas del Centro Multimedia, del CENART, estuvimos desarrollando las diferentes pantallas que debería, de acuerdo a las entrevistas, las diferentes pantallas que debería de tener este desarrollo y cómo queríamos que se vieran. Ok. Al final se creó Odisea Electromagnética, que también fue votación de varios estudiantes el título. Tiene
cuando ingresas al modo de jugar, tiene una pantalla en la que te da una problemática, ¿no? La comunidad se está quedando sin agua, debido al cambio climático, ha llovido menos, por lo que nuestro manto acuífero que utilizamos se está quedando sin agua, entonces pues necesitamos recursos, somos una comunidad de tal característica y nuestro manto acuífero tiene tal característica. Entonces el estudiante dice, bueno, pues los puedo ayudar usando OMT, AMT o TEM. O sea, con estos métodos voy a saber qué tan profundo está un acuífero, qué tan lleno o qué tan vacío. Entonces, el primer nivel, ellos van a una bodega donde van a elegir los métodos. Después pasan a otro nivel donde van a campo y eligen y ya tienen que poner todos estos equipos en el campo. Y al final se presenta una pantalla con los diferentes conexiones que hicieron, si lo conectaron bien, si lo orientaron bien y todo esto, ¿no? Como para evaluarlos. Y bueno, tienen también durante todo el juego tienen una pantalla de ayuda por si no saben cómo usar los controles, interactuar y demás. Ok, se hicieron los modelados de varios equipos de geofísica porque obviamente no es tan fácil en el Asset Store de Unity. Entonces, bueno, nos tuvimos que meter a Blender a crear estos modelos de cada uno de los métodos. Vemos la interacción que tienen con las bobinas. No es un entorno 3D y aquí tienen todo el equipo y lo van seleccionando y lo tienen que ir poniendo en esta camioneta. Ajá, y tienen que ir llenando esta lista de todo lo que necesitan llevar. Una vez ya en la camioneta, pasan al siguiente nivel en donde tienen que poner cada uno de los equipos que escogieron lo tienen que poner en el campo. Se tienen que ubicar, cuentan con una brújula. Muy importante, tienen una barra, aquí si la ven abajo a la derecha, tienen una barra de deshidratación, el cual es uno de los elementos que pusimos de mecánicas de juego para mantenerse hidratado, ¿no? Como para perder puntos. Muchos se han eliminado, no quiero decir muerto, pero por no hidratarse en el juego, porque fue una de las recomendaciones que me hicieron mucho énfasis los investigadores de geofísica. La hidratación, de hecho, tuvieron un problemilla ahí con algún estudiante que no se hidrató y se desmayó. Ok, entonces, bueno, ese es prácticamente el videojuego. Lo que tratamos fue llevarlo de la parte real, de todo lo que nos comentaban y de los videos que nos proporcionaron, a la parte virtual. Por ejemplo, aquí estaban tirando el cable. Ellos dicen tirar el cable al colocar. No, aquí se están ubicando. Tienen que ubicarse de acuerdo a los cuadrantes de la Tierra, norte, sur, este, oeste, para poder poner sus diferentes equipos. Entonces, bueno, lo hacen mediante una brújula y un GPS y demás. Entonces, bueno, nosotros aquí lo simulamos. Tenemos una brújula en la que nos va diciendo si vamos al norte, al sur, al este, para poder nosotros entonces empezar a poner nuestros equipos. ¿Ok? Tenemos aquí cuando tiran el cable, de acuerdo a las coordenadas, ellos van tirando el cable hacia el norte, sur, este, oeste, a 50 metros de cada lado, dependiendo el método. Y bueno, nosotros aquí virtualmente lo pusimos, también hicimos la simulación. Tira el cable una vez ya orientados. Ok, y una de las partes importantes también que usan ellos es cavar hoyos para poder colocar, esta es una bobina. Entonces, bueno, ellos hacen el hoyo y ponen un electrodo. Ok, nosotros lo simulamos también estos como minijuegos en los que ingresas el videojuego te redirecciona a este minijuego en el que, bueno, tú vas haciendo el hoyo con tu mouse, que aquí no se aprecia muy bien en este video. Y bueno, y tenemos otras dinámicas, orientación y conexiones. También ellos la bobina la orientan. Entonces, bueno, también hicimos una orientación de la bobina. Entras a un minijuego en el que tienes que orientar la bobina, tanto vertical como horizontalmente. Y después tienes este panel de conexiones en el que se simuló se buscó tener un buen detalle de los equipos para que ellos pudieran seleccionar el cable y cómo los iban poniendo, ¿no? Y bueno, aquí por el tiempo, brevemente me voy a presentar este videojuego.
este desarrollo que hice también este es relacionado con la música y la adquisición de ritmo. Entonces, bueno, el ritmo tiene, no solo está en la música, en leer o en los deportes. Bueno, el ritmo es un patrón de intervalos temporales, es percibido por el movimiento del cuerpo, está relacionado con el movimiento del cuerpo y estos patrones temporales. Nuestro cuerpo empieza a sincronizar estos patrones temporales gracias a nuestro sistema sensorial, nuestro sistema, en específico nuestro sistema auditivo y nuestro sistema motriz. ¿Okay? La unión de estos dos hacen que podamos tener actividades rítmicas o más bien habilidades rítmicas. Okay, existen diferentes herramientas eh, y un grupo de videojuegos llamados videojuegos rítmicos en los que ofrecen muy poca posibilidad de diseño, dado a la estructura de la adquisición de los ritmos. Okay, este videojuego se llama Jump and Rhythm. Es un videojuego en el que, igual manteniendo una dinámica muy simple para no distraer a los jugadores, es un avatar, un marcianito que va siguiendo un ritmo fijo que va sincronizado a cada brinco del, del avatar. Más bien el jugador se tiene que sincronizar a los ritmos y no puede caer en estos hoyos o en la lava. Por recomendaciones de algunos profesores de música, nos recomendaron cubrir en un segundo nivel los ritmos para no estar viendo las plataformas. Entonces, bueno, lo cubrimos con nubes. Entonces, el jugador solo pone atención al estímulo auditivo y no tanto a brincar por las plataformas, lo que te forza a crear una memoria rítmica. ¿Ok? Tenemos la sección de los bambús, las plataformas y, como les comentaba, estas secciones cubiertas. Ok, hicimos un estudio sobre la adquisición de ritmo auditiva visual y otro de auditiva táctil. ¿Por qué? Porque el estímulo táctil o nuestro sistema táctil también es muy bueno para captar ritmo, basado en algunos estudios que ya se ha utilizado para personas con problemas de audición, ¿no? Entonces, bueno, aquí es un chaleco que vibra y las personas con problemas de audición atienden a un concierto de música y pueden sentir las vibraciones, lo cual va originando cierto ritmo. Entonces, bueno, pues el táctil, porque el sonido son ondas que se esparcen, que viajan por el aire, son captadas a través de nuestra piel por células mecanorreceptoras, en especial las Pacinian células, y estas células mandan la información a nuestro cerebro que procesa como que está llegando un ritmo táctil a nuestro cuerpo. Ok, bueno, entonces teníamos ciertas preguntas respecto a las habilidades de los jugadores, cómo afectan los diferentes estímulos el rendimiento y cuál era la experiencia de usuario. Hicimos un estudio de 27 participantes, 14 hombres, 14 hicieron la parte auditiva y 13 la parte táctil. Entonces, aquí vemos cómo el estímulo era táctil aquí en la mano o auditivo. Hicimos un pre-test, jugaron el juego, un post-test con diferentes secuencias y algunos cuestionarios como la carga de trabajo, usabilidad, motivación intrínseca. ¿Ok? Algunos de nuestros resultados nos presentan que, como lo esperábamos, el ritmo, los jugadores que siguieron el ritmo auditivo tuvieron un mejor desempeño, una mejor precisión a los estímulos. O sea, fueron más precisos a la hora de seguir el ritmo cuando tocaban en el teclado, que por 0.037 segundos fueron más precisos. También algo curioso fue que en ambas condiciones presentaron, después de cierto tiempo de estar jugando, presentaron un efecto de fatiga de 0.001 segundos, quiere decir que se fueron disminuyendo su precisión 0.001 segundos.
ocuparon más vidas. En la segunda vida se vio una mayor precisión y también se vio una mayor precisión, mejor precisión usando la tercera vida. Cada nivel tenía 3 vidas, o sea, 3 oportunidades de que te morías y volvías a jugar. Ok, la parte auditiva, bueno, aquí vemos en la gráfica la parte, la vida, quienes requirieron la vida 1, 2 o 3 vidas para acabar un nivel. Vemos, por ejemplo, en el nivel 2 con la parte táctil, todos los jugadores requirieron de las 3 vidas para poder terminar el nivel, algunos no lo terminaron. Y nuestros cuestionarios de usabilidad, como lo esperábamos, bueno, la parte auditiva tuvo mejores resultados en ambos cuestionarios. Ok, los resultados, algunos de los resultados no fueron estadísticamente significativos, pero bueno, los que mostraron que los estímulos auditivos o táctiles, ambos son, de acuerdo a la literatura, ambos son apropiados, de acuerdo, y a nuestros resultados, ambos son apropiados para los usuarios, teniendo una mejor percepción en cuanto a el estímulo auditivo. Ok, por lo tanto, el estímulo táctil en cuanto a videojuegos rítmicos puede ser usado para adquirir habilidades rítmicas y no solo como un elemento de acompañamiento en los videojuegos. Ok, entonces las conclusiones. Pues bueno, se ha explorado la relación entre la música y los videojuegos desde la perspectiva del comportamiento del jugador. Los videojuegos modifican la experiencia de la gente con la música, permitiendo una interacción entre el cuerpo musical y los estímulos y la mente. Los videojuegos generan sentimientos positivos y un estado de inmersión y compromiso, dependiendo de la asociación de los estados cognitivos como los sonidos, imágenes o movimientos corporales. Los jugadores pueden aprender de los videojuegos. Es necesario, y ahorita y todavía están abiertos estos trabajos para quien quiera explorar un poco más. Es necesario un estudio a largo plazo para evaluar las habilidades rítmicas, una comparación entre el videojuego de Jump and Rhythm y la adquisición de habilidades rítmicas con el método tradicional. También Rhythm Jumper está o se planea utilizar para detectar problemas de niños, sobre todo con dislexia o de coordinación motriz, dado que el ritmo está muy ligado con estos dos problemas. Para Bardsdale Game también necesitamos evaluar qué tanta la memoria muscular auditiva está presente en el videojuego. Y se necesitan diseñar más niveles, agregar nuevas estructuras musicales, creación de intervalos, acordes, armonías, para crecer también este videojuego. Y una investigación más sobre la relación entre los avatars, los sonidos y los gestos corporales en cómo afecta nuestra experiencia como usuario y para nuestra adquisición musical. La contribución de Odisea Electromagnética es el primer videojuego diseñado para la enseñanza de técnicas geofísicas. Ha tenido bastante interés por parte de la comunidad geofísica. Es uno de los primeros desarrollos en esta área. Se necesitan integrar marcas de equipos, más dinámicas, más métodos, desarrollar mecánicas de juego y de aprendizaje, que todavía esa parte no está todavía no iniciamos con esa parte de agregar mecánicas de juego en específicas y hacer los estudios. Y por mi parte es todo y me extendí un poquito mucho. Listo, Luis. Bien, Katia, muchas gracias por la presentación. Sí comenzaríamos ahora, digamos, la ronda de preguntas. Digamos, ¿quieren ir compartiendo las preguntas o levantar la mano y hacer las preguntas directas o escribirlas? Pueden hacerlo, por favor. Katia, me están preguntando acá. Ay, se me perdió esto. El aprendizaje inmersivo se puede lograr mediante el uso de una tecnología u otra, y cada una depende de lo que arroje el estudio. Pero de acuerdo a su experiencia, ¿cuál es la más utilizada? De tecnologías de aprendizaje inmersivo. ¿Ah? Eh, por lo que entiendo la pregunta, la más utilizada ahorita es realidad virtual y realidad aumentada.
Cuando hablamos de aprendizaje inmersivo, por lo general la gente piensa en aprendizaje en realidad virtual o realidad aumentada o mixta. Sin embargo, bueno, se han demostrado o se ha estudiado también, por ejemplo, en el uso de estos videojuegos, que la inmersión no solamente requiere un entorno 3D, sino que también depende de los sonidos, de los diseños visuales y de tu interacción de tu cuerpo con la máquina. No sé si eso era. Pero sí, ahorita hay Sí, una sí, tendencia muchas para gracias, diseñar todo era eso virtual. que quería hacer. Sí, ok, Sí, sí. muchas gracias. Ok. ¿Otra pregunta que quieras realizar? Todo quedó clarísimo. ¿Parece? Sí, sí, sí. Bueno, parece no. Bueno, sí, parece. Sí, sí, sí. También comentarles a los estudiantes si están interesados en algunos de estos temas de eh, immersive learning y quieran continuar con algunos de estos diseños para mejorarlos o para estudiarlos, pues también me pueden buscar ya sea por correo o aquí en mi cubículo. Sí, sí puedes, bueno, sí. Dice Gretel, muy interesante las charlas y las aplicaciones. Ok, entonces, por la presente, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior en Ensenada, California, en particular el Departamento de Ciencia de la Computación, otorga la presente constancia a la doctora Katia Álvarez Molina por su impartición del seminario Aprender jugando, entornos de aprendizaje inmersivo para adquirir habilidades específicas, presentado en el Departamento de Ciencia de la Computación el 24 de febrero de 2023 y firmado por el doctor Gilberto López Mariscal, coordinador de posgrado del departamento. Eh, Bien, Katia, muchas gracias por la presentación de hoy. Creo que fue bastante Ok, no, interesante. de nada, gracias por su atención.